Amigos, toca hablar de un tema controversial. UFC 310 nos trajo muy buenas peleas realmente, pero sin duda alguna una que se robó bastante la atención de todos nosotros fue la controversial decisión entre la batalla de Ciryl Gane contra Alexander Volkov. Bien, vamos a decir la verdad. ¿Qué pasó en esta pelea? Pues nada más y nada menos que después de una batalla que entre comillas fue cerrada, porque desde mi punto de vista y la de muchísimos que vieron la pelea, pues Alexander Volkov realmente se había llevado esta contienda. Pero al final de cuentas los jueces le dan a Ciryl Gane 2 de los 3 asaltos, llevándose la victoria. Y esto a mí me hace enojar bastante, porque no hay cosa que me haga más rabia que ver a un peleador que está en su segundo aire y que lo topan de golpe. Esto no es algo que debería de hacer la UFC, los jueces o quien tenga la culpa. Ya sabemos que Volkov, a pesar de ya tener una edad, pues tuvo una segunda oportunidad o se ha vuelto a renovar en su juego, en su striking y sobre todo en el suelo para poder darnos un mejor espectáculo. Y se me hace realmente demasiado injusto que cuando está teniendo una nueva oportunidad, una nueva forma de demostrarnos que puede llegar al campeonato, a la oportunidad titular una vez, pues le paren en seco el tren. Obviamente estoy totalmente de acuerdo que se haya bajado encabronado, que no haya querido dar ningún tipo de entrevista a Joe Rogan. Incluso Ciryl Gane en su entrevista dio a entender que él sabía que había perdido esta contienda. Entonces surge la gran pregunta: ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué esta decisión? Y si realmente la UFC puede intervenir para cambiar estas situaciones. No es la primera vez que pasa. Ya lo vimos también en su momento con Paddy Pimblett, que también fue un robo muy descarado, tal vez más descarado que el que ocurrió en esta cartelera, pero aún así el resultado es el mismo. Le dan el gane a alguien que probablemente no se lo merecía. Y a ver, locos, no sé si ustedes saben, pero los jueces y los árbitros en sí no los pone la UFC, sino la Comisión Atlética del Deporte de MMA. Y bueno, con esta excusa, y digo excusa porque Dana White siempre se respalda atrás de esta situación, de que ellos no tienen el control acerca de quiénes van a poner sobre jueces y la decisión que toman. Les voy a ser bien sincero, Dana White para mí es uno de los CEOs más cabrones que hemos visto a lo largo de la historia de todos los tiempos, de cualquier tipo de compañía, pero a la vez es el cabrón que siempre sabe cómo zafársela y cómo no quedar con las manos manchadas. En algunas ocasiones sí, pero han sido pocas. Pero en este tema en específico siempre vemos a Dana White aparentemente del lado de los peleadores y de las batallas justas. Lo vimos precisamente diciéndole a Volkov, lo primero que le dijo fue: te jodieron, ellos te jodieron. Y después dio sus declaraciones de que no importa quién crea él que haya ganado, simple y sencillamente los jueces son los que toman la decisión final. Y él siempre ha dicho o ha declarado que la UFC tiene que hacer algo, que se tiene que hacer algo acerca de esto, pero en mi opinión, y viendo ya muchísimo tiempo este deporte y sobre todo la compañía de UFC, yo creo que la UFC no ha querido intervenir del todo. Y si quieren, aquí me voy a poner el gorrito de conspiranoico, porque desde donde yo lo veo, la UFC no quiere intervenir como tal en esta situación porque no le conviene. En algunas peleas, en algunas batallas, a la compañía es más beneficioso tener a un cierto ganador que al otro, dependiendo los planes a futuro que tenga la UFC. Por ejemplo, en esta cartelera, en esta pelea en específico, yo creo que le terminan dando el gane a Ciryl Gane, porque ya está muy cerca la cartelera que se va a hacer en París, y evidentemente uno de los nombres más fuertes que tiene ahora mismo el UFC dentro del roster, pues es Ciryl Gane. Y obviamente no podían llevar a Ciryl Gane con una derrota encima, porque es muy probable también que la pelea o una de las peleas principales de esta cartelera sea Ciryl Gane contra Tony Aspinall por el campeonato interino. Sí, una defensa más de Tony Aspinall por ese campeonato hasta que se resuelva el tema con Jon Jones. Por eso yo creo que la UFC sí interviene en estas decisiones, pero por debajo del agua y a su conveniencia al final de cuentas. ¿Por qué digo esto? UFC sí tiene muchísimo poder, sí tiene manera de intervenir en otras áreas, como por ejemplo lo del antidoping con USADA. Al final de cuentas terminaron cortando los lazos porque no les convenía que estuvieran testeando a Conor McGregor en el ya aclamado regreso que supuestamente se iba a hacer en este año. Conor McGregor se metía prácticamente todo lo que encontraba a su paso, y al final de cuentas ellos intervinieron de cierta forma
cortando los lazos con USADA y escondiendo a McGregor de que no le hicieran los test para poder así agilizar su retorno. Que al final de cuentas Conor no regresó por sus propios méritos, bueno, eso ya era un tema muy aparte. Aparte de todo esto, también vemos a UFC dándole prioridad a ciertos peleadores que son más mediáticos. Por ejemplo, en el pesaje. Una de las cosas que a mí nunca me pareció es que nunca le pudieran dar la oportunidad a Yoel Romero de llegar a ser campeón. No fue campeón simple y sencillamente porque cuando él iba a disputarse ese campeonato pierde el peso en la báscula. Pero hemos visto que UFC también se hace de la vista gorda con algunos peleadores que le convienen que lleguen a lo más lejos. Les doy dos ejemplos muy claros. La vez que Daniel Cormier se agarra de la toalla para poder dar el peso, la UFC hizo ojos cerrados de que no vio nada y que todo estaba siendo legal, simple y sencillamente porque se estaba cocinando a fuego lento la gran rivalidad que hubo entre él y Jon Jones. Otro ejemplo más, UFC 254, la defensa de Khabib Nurmagomedov contra Justin Gaethje. El video es muy claro de que la báscula iba a sobrepasar el límite y simple y sencillamente el que estaba tomando el peso movió la báscula y fin de la historia. Khabib sí dio el peso y vamos a hacer la contienda porque aquí no pasó nada. Entonces la compañía sí que tiene el poder para intervenir y para hacer lo que ellos quieran a favor de los peleadores, siempre y cuando esto les convenga. Y al final de cuentas, la gran pregunta es, ¿esto va a cambiar en algún momento de la historia? Les voy a ser bien sincero, yo dudo muchísimo que los jueces no sepan lo que están haciendo, no sepan puntuar una pelea de MMA cuando las reglas son bastante claras. Y no están trayendo a amateurs, están trayendo a personas que están avaladas por la comisión. Entonces, a mí se me hace ya en este punto extremadamente raro que haya jueces que de repente ven una pelea totalmente diferente o que están puntuando simple y sencillamente golpes significativos. En esta pelea, supuestamente le dieron el gane a Ciryl Gane porque hizo intento de derribo e intento de sumisión y tuvo golpes significativos. Al final de cuentas, esos golpes significativos fueron a las piernas de Volkov y después de ahí, la verdad es que nunca hubo un dominio total de Ciryl Gane en la pelea. Esto simple y sencillamente se me hace una justificación tonta por parte de los jueces porque pareciera que estamos hablando con gente que no sabe de lo que está trabajando. Pero lo que yo sí creo que está pasando es que UFC está interviniendo sí o sí, confabulando con estos jueces para darle el gane a quien más le convenga siempre y cuando lleguen a las tarjetas. Si por pura mala suerte de la compañía le llegan a ganar de forma muy contundente por un knockout o por una sumisión a quien querían que saliera victorioso, pues bueno, eso ya es una cosa muy distinta. Pero bueno, no sé ustedes qué piensan, mis amigos, acerca de este tema, acerca de los jueces, acerca de lo que Dana White siempre expresa cuando pasan este tipo de situaciones. Me lo pueden dejar aquí en los comentarios igual y están de acuerdo conmigo o creen que ya estoy rayando en lo conspiranoico. Sea como sea, déjenme su comentario. Muchísimas gracias a todos los que se han estado suscribiendo, a los que me ayudan a crecer el canal. Ya estamos cerca de la meta de los 1000 suscriptores. Les agradezco de verdad, de mucho corazón. Y bueno, no me queda más que decirles que ustedes y yo nos vemos en los próximos rounds.